Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada de No te enfades, nuestro podcast semanal, cine, series, libros, superhéroes, cómics, series, más series, muchas series. Y nada, venimos con lo mejor de 2025 porque, y este año nos coincide perfectamente, es 30 de diciembre cuando estamos grabando esto, queda un mísero día para tocar techo y despedir el 2025. No sé si ha sido un buen año para ti, Uriondo. Buenas Este año tardes. ha sido un año espectacular, David. ¿Sí? Sí. ¿Estás contento? ¿En lo personal, en lo profesional, en lo Un emocional? año, un año top. Ha habido mucho sufrimiento. O sea, yo creo que los buenos años también van acompañados de cositas complicadas. Tú, por ejemplo, me consta que la has pasado mal, pero has pasado mal porque estabas pariendo Tierra de Lobos, que sin duda estará en el top de mucha gente en el año 2026. Pero claro, esos partos artísticos tienen un precio pero es un precio que debemos los artistas, tenemos que estar dispuestos a pagar. Así que bueno, vamos a desearnos todos el mejor 2026 que sea posible y Sí, por vamos a Dios. desear, sí, perdón. Sí, por Dios. Porque además es que ya digo, este año ha sido un año, bueno, complicado en algunos aspectos. Yo creo que como casi todos los años, en verdad. Sí que es verdad que este año, por ejemplo, para mí ha sido como muy irregular. Es como que he tenido un primer mitad de año bastante malo. Pues por cosas familiares, enfermedades, el abuelico de mi señora que falleció y al que queríamos un montonazo y recordamos cada día. Y luego a partir de la mitad de año ya empezó como a remontar, ¿no? Habíamos tocado fondo y empezó como años como que se equilibra más la cosa y dice un mes malo, un mes bueno, un mes malo, un mes bueno. Aquí han sido como 6 meses malísimos que no paraban de pasarnos cosas malas y 6 meses buenísimos que no han parado de pasarnos cosas buenas. Aquí estamos, gracias a Dios, y deseando que llegue 2026, como dices, yo lo empiezo publicando Tierra de Lobos y con suerte volviéndote a ver en persona, Oriondo. Y si hay suerte poder presentarlo. Y la verdad que estará muy bonito poder. A ver si dura un poquito más la cerveza en el Círculo de Bellas Artes, más que la última vez, la Y verdad. a ver si llego yo a tiempo, sobre todo, que el tráfico de Madrid jugó en mi contra. Tenía que haber utilizado el transporte público y sostenible, que es la mejor opción siempre que estás en la capital, pero me la jugué y perdí, claramente. Bueno, tampoco fue una gran pérdida. Te iba a preguntar, tío, ¿por qué has estado haciendo esta semanita? ¿Qué has estado viendo? ¿Qué has estado jugando, leyendo? Cuéntame un poquito. Bueno, la verdad es que estuve acabándome Expedition 33, ya lo tengo liquidado al 100%, que es un juego que te hace polvo, ya hablamos de la semana pasada, pero bueno, desde entonces ya lo acabé de finiquitar. Y tenía muchas ganas de probar Divinity 2 de Larian, que es el juego que hicieron antes de hacer Baldur's Gate, y me está pareciendo juegazo, raro de narices, en algunas cosas está un poco borroso, se nota que es como el draft de lo que sería luego Baldur's Gate, pero es interesante por eso, porque es un poco indie, es un rol clásico, y le faltan muchas de las cosas que luego se convertirían en uno de los mayores clásicos de la historia del videojuego, pero es como ver un boceto de la Capilla Sixtina antes de la Capilla Sixtina. Entonces, Qué buen Divinity ejemplo. 2 de verdad, es un juegazo. Sí, me está gustando mucho, muy entretenido. A mí no me van mucho, tío, esos RPGs europeos, ¿sabes? Lo que yo lo llamo ajedrez, ¿sabes? O Táctico, sea, sí, es así. O sea, a mí, son de D&D, mucho de claro, reglas, de tirada de dados. el JRPG japonés, ¿sabes? El combate por turnos de toda la vida japonés a mí me apasiona, pero el occidental, macho, que yo lo llamo el de ajedrez, no sé, tío, no, me cuesta. Empecé Baldur's Gate y me agobié muy rápido, que tenía un sistema de combate. O sea, es que si no me van mucho esos juegos, es que Baldur's Gate es el juego, ¿sabes? De esos juegos, el juego. Entonces, a mí que no me va mucho, pues es que me agobió a las 2 horas, estaba agobiadísimo. Correcto. No, yo entiendo que es un juego táctico que no tiene que ver ni con la acción ni con los típicos JRPG. Entiendo que no le tiene Ujú. que gustar a todo el mundo, pero a mí es mi género. O sea, es lo que más me gusta y lo Más, que más me ha más que gustado siempre. ¿Prefieres el sistema de combate de Baldur's Gate antes que el de Expedition? Infinitamente. Vale. Mola que lo tengas claro, tío. Hay gente que duda, Sí, ¿sabes? Si se... no, pero yo no dudo ni por un segundo. O sea, a mí me gustan las cosas tácticas. Ten en cuenta que yo soy también, luego hablaremos de cuál es mi juego del año, que es Muy una bien. sorpresa para muchos.
Pero sí, a mí me gustan mucho las cosas tácticas y que me den tiempo a pensarlas. El problema que tengo con los JRPG es que me paso la vida, y más con Expedition 33, era como el juego de esquivar baguettes. Da el botón para esquivar la baguette, da el botón para esquivar la baguette, dispara un café, esquiva un croissant. Entonces era complicado, era un poco complicado. Tienes que pisar una fresa pulsando el X, pisar fresa, X, pisar fresa. Entonces no... Yo, por ejemplo, se lo había visto a Sea of Stars, que es otro RPG muy bonito, que también por turnos te obliga como a hacer cosas, como a hacer quick time events durante los ataques. Y el Like a Dragon 1 también tiene ese tipo, y el 2 también tiene ese tipo de jugabilidad, que a mí me parece darle una vuelta al concepto clásico de decir ataca a ese, ¿sabes? O sea, aquí ya no solo vale darle al X y elegir la persona a la que quieres atacar, sino que digamos que te hace estar como activo también en el combate, que es algo que, por ejemplo, estaría guay que se lo planteara Pokémon. Bueno, vamos a hablar de muchos videojuegos hoy, así que no hay ningún problema. ¿Y alguna peli, alguna cosita que has estado viendo, hermano? Bueno, la verdad es que he estado viendo casi demasiadas cositas porque he seguido con Landman, que como te comenté es una serie que a ti te va a gustar seguro. Cada vez tengo 100%. más claro que te va a gustar. O sea, cuanto más avanzo con Landman, más claro que te va a gustar. El único problema es que más creo que hace falta, según voy viendo episodios, pienso, ostras, esta serie hay que hacerle un fact-checking interesante. O sea, de hecho... He estado buscando fact-checkings de Landman porque es una serie en la que sueltan muchos bulos o las energías renovables. A veces parece que está pagada directamente por la industria del petróleo, y en ese sentido, aunque es interesante de ver, hay que verla con un poco de sentido crítico porque es un poco lobby. Pues es Dicho raro, es, ¿eh? Es no, raro no, porque Taylor Sheridan no es precisamente muy amistoso con ese tipo de movimientos, la verdad. pero es que es de esta, y creo que por eso hay que tener un sentido crítico, y yo sigo viéndola, porque, oye, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que dice un personaje. En realidad es un personaje que está a favor de la Claro. industria del petróleo, entonces habla como un personaje que está a favor de la industria del petróleo. ¿Qué esperar de él? ¿Que sea él un fan de las Claro, renovables? Pues no, claro, es un efectivamente. personaje. En su día ya con Yellowstone acusaron a Taylor Sheridan de estar haciendo propaganda pro-trampista y propaganda, ¿no? Conservadora. Y es cierto que los personajes son conservadores. La gran mayoría de los personajes que aparecen en Yellowstone son conservadores, pero ¿qué otra cosa pueden ser esos rancheros? Me refiero. Tiene como una cierta lógica narrativa, ¿no? Que se comporten así, digan esas cosas. Es tal cual. Y de hecho, el único problema es cuando confundes autor y personaje, pero aquí hay un personaje, el que hace Ali Larter, que hace de Ángela, que es la exmujer de él, que es una mujer que te defiende claramente que el rol de la mujer es básicamente encontrar un tío millonario, cuanto más millonario mejor, y cascártelo hasta que te compre un Bentley. Y no es, no pide disculpas en el sentido de que le intenta convencer a su hija de que ese es el modo de vida. Busca un tío millonetis que te resuelva las castañas. Entonces, desde un punto de vista estructural, puedes decir, oye, yo le enseñaría eso a mi hija, no, ni de coña. Pero es que Taylor Sheridan no es ese personaje. Pero claro, también hay niñas que estarán viendo esto. Entonces, volvemos a lo de siempre, lo que hemos defendido tú y yo 1000 veces. Hay que poner la crítica cuando tú ves este tipo de cosas. Hay que ser crítico, hay que interpretarlo y no hay que planteárselo. Y este modo de vida casi tejano se ha continuado con lo que estoy viendo ahora con mi hijo, porque uno de los mejores estrenos de este año ha sido que por fin han estrenado en condiciones en España Friday Night Lights, la mítica serie sobre fútbol americano, que ya está en Filmin, tienes las 5 temporadas en Filmin. Además, me flipa el hecho de pensar que tienes 22 episodiazos por temporada de casi una hora de duración. O sea, es de los viejos tiempos. O sea, es la época de The Good Wife, la época de que estas cosas tenían unas audiencias millonarias, podían hacer unas tandas de episodios brutales. Y es una serie de verdad sensacional. Si te gusta el fútbol americano, los pueblos de Texas y las series Tiene buena más pinta, bien hechas, muy buena, muy buena. Es sobre Tiene lo buena importante que realmente para este tipo de pueblos pequeños de Texas, el fútbol americano, que se vive como una religión. Vive un poco sobre la película que hizo en su día del mismo nombre, homónima, de Peter Berg, y la serie, de verdad, la serie es fantástica. La serie es fantástica. A mí me encanta porque, bueno, ves a un Taylor Kitsch súper joven, mucho antes de cagarla en Marte y de hacer la True Detective menos valorada.
tiene a Minka Kelly, que nunca consiguió levantar desde ahí, pero todo el mundo contaba con ella como una de las actrices jóvenes más interesantes y más atractivas. Tiene a Connie Britton, que Connie Britton desde ahí totalmente fue hacia arriba, hizo aún cosas aún más interesantes. Entonces, pero muy bien, tío. O sea, Friday Night Lights la tenéis en Filmin, extraordinaria serie. Pues mola mucho, tío. Me la apunto porque me parece interesante. Oye, ¿sabes si hay alguna de este estilo, pero con béisbol? O sea, es curioso porque allí el béisbol les apasiona y tal, pero tampoco hay tanto producto. Hay peliculones sobre béisbol, Sí. pero no como otros. Pues curiosamente tengo uno de mis accessits, tiene que ver con algo relacionado con esto, pero no voy a adelantarme. Vale, vale, vale. Tomad nota, porque tiene buena pinta, ¿eh? A mí me ha gustado esta, ¿eh? Yo me la apunto. Es el tipo de serie que a mí me encaja. No, Además, no, a ti te va a flipar. O sea, además te la puedes ver con jóvenes. Celeste, os va a encantar, Sí, de sí, verdad. sí. Tiene buena pinta. Pues mira, yo he estado viendo, obviamente, Stranger Things, porque se aproxima el final y espero que llegues a tiempo, Uriondo, para poder hacer un. Sí, voy a llegar, ¿eh? Estoy en el camino. A mí, a diferencia del sentir generalizado, que yo he visto mucha crítica bastante bestia contra el episodio, bueno, contra el volumen 2, a mí me ha gustado mucho. Me gusta, o sea, es verdad que yo le paso prácticamente todo a Stranger Things, que hay otras series que las miro más con lupa o soy más exigente, pero con Stranger Things, por el motivo que sea, pues no. Llegados a este punto ya lo único que quiero es despedirme de los personajes y que no les pase nada. Y me ha gustado este planteamiento de cerrar tramas, de ir viendo pues giros de guión, sorpresas, ¿no? A mí sí que me ha convencido. ¿Esperaba otra cosa? Pues puede ser, cada uno nos montamos nuestra peli en la cabeza y nos gustaría que las historias fuesen exactamente como hemos imaginado y todo este rollo. Creo que le ha pasado mucha factura a Stranger Things, que la serie se haya ido haciendo tan grande con el paso de los años que haya perdido seguramente el alma de las dos primeras temporadas, ¿no? Porque al final los propios hermanos Duffer dijeron que la serie al principio tenía una estructura y luego pues dio más porque les daba más dinero y querían que fuera más grande y todo más increíble y más espectacular y más dinero y bueno, pues supongo que al final, como todo, pues se ha visto un poco corrompida, entre comillas, ¿no? Por esa grandiosidad. A mí, sea como sea, me está encantando. Y también estoy jugando a Like a Dragon 2, Infinite Wealth. Es Yakuza 9 realmente. No sé si has jugado alguna vez a Yakuza, Uriondo, a la saga No, de. pero me la has recomendado y la tengo en mi lista de cosas que jugar porque me recomendaste que Yakuza era un imprescindible. Para mí Yakuza es demasiado, o sea, demasiado. Para mí es la mejor saga que he jugado en mi vida de videojuegos. También es verdad que es la más larga que he jugado. Nunca he jugado a Resident Evil, por ejemplo, que tiene también muchísimos títulos. Sí que he jugado a Final Fantasy, pero no la he seguido en orden y es como que cada uno tiene como su propia identidad y hay elementos en común y tal, pero esto es otra cosa. O sea, estamos hablando de una narrativa de 9 títulos que están conectados entre sí, con personajes en común, con historias que tienen que ver, con cameos, con referencias, con incluso músicas. O sea, está muy bien, tío. Ahora hay que tener los bemoles de plantarse y clavarse en 9 videojuegos, que no son pocos. Y cada videojuego pues tendrá sus 20 horazas, 30 horazas fácilmente. Bueno, para el que le apetezca, que sepan que ahora Ryuga, es el estudio, ha lanzado los videojuegos 0, 1 y 2, es la trilogía principal, con subtítulos en castellano, que yo, por ejemplo, me los quiero volver a rejugar porque lo jugué en su día con subtítulos en inglés y obviamente no disfruté al 100%, porque por mucho que tú tengas conocimiento de un idioma, no es tu idioma nativo y estás más concentrado en otras cosas y muchas de ellas seguramente se me han escapado. Por lo tanto, la gente que quiera entrar, 0, 1, 2 va a salir, bueno, ha salido ya y está con subtítulos en castellano, y el 3 va a salir, nada, en un par de semanas, creo que a finales de enero, sale el 3 Kiwami, también exactamente igual, con subtítulos en español. Ahí queda eso, la publi para arriba. Cuando queráis podéis promocionar el podcast, estaremos encantados de ponernos camisetas con la cabeza de Kiryu. No tendríamos ningún problema en hacerlo, no pasaría nada. Y nada, creo que no me dejo nada, así que 15 minutitos de presentación. Hoy vamos a repartir los Enfadicas, que son los premios a lo mejor del año.
Uriondo ha hecho mejor trabajo que yo, porque yo, por ejemplo, vamos a empezar con el reparto de Enfadicas cinematográficos. Empezaremos con las mejores películas de 2025 o lo mejor que has visto en este 2025. Yo he visto muy poco cine y lo admito, ¿eh? Cuando digo muy poco cine, digo que tú pones ahora mismo en internet mejores películas de 2025 y de esa lista habré visto tres o una. O sea, todo, prácticamente todo. Ha sido un año, ya os digo que para mí, medio año muy convulso, con cosas personales, un cambio también de domicilio, que a eso se le suma mucho estrés, más la corrección del libro, la venta, la pospo y tal. Entonces, pues bueno, no he priorizado videojuegos, he priorizado lectura y he priorizado series. Así que, Uriondo, tú vas a repartir en esta ocasión dos accessits, dos peliculones que se han quedado a las puertas de ser la mejor peli enfadica cinematográfica 2025 y luego nos vas a contar cuál es la mejor película que has visto este año. Vale, pues yo creo que lo voy a tener bastante fácil. La verdad es que peco un poco de convencional. Gracias a tu segundo Accessit voy a poder hacer un poco, darle un poquito de más a una pequeña joya que no ha visto todo el mundo, que yo creo que merece la pena dárselo. Así que te lo agradezco mucho. Entonces vamos a empezar con el primer Accessit. El primer Accessit se lo doy a Flow. Flow, que es una película extraordinaria de animación. Es la historia de un gatito en el fin del mundo. Es una peli que hizo su creador, un tipo al que ya idolatro solamente por haber sido capaz de hacer una película como estas y que tiene una imaginería, un cuidado, una sensibilidad. Es una película que en toda la película, evidentemente, son animales todos los protagonistas, con lo cual no vas a escuchar un solo diálogo. Es todo un montón de animales enfrentados al fin del mundo y son animales como tal, o sea, no son animales antropomórficos, no hablan entre sí, de verdad, es directamente sensacional. Es una de las películas más bellas que yo he visto nunca en mi vida, en cómo están planteadas, en cómo están ejecutadas, en cómo están hechas. Mis hijos fliparon, yo flipé, lloramos todos. Es una película simplemente maravillosa y sobre todo el que esté hecho con cuatro duros, con herramientas todas que eran de libre utilización. Me parece que todo el presupuesto de la película son 4 millones de euros, cosa que es absolutamente ridícula. Y de verdad, un goce para los sentidos importante y una recomendación clara para todo el mundo. La segunda película, ahí no te voy a sorprender ni lo más mínimo. La segunda película es el Superman de James Gunn. Para mí la segunda película de este año ha sido el Superman de James Gunn. Me parece una película extraordinaria, uno de los motivos de felicidad de este año. De verdad, he sido muy feliz viendo el Superman de James Gunn. Me ha hecho muy, muy feliz. He disfrutado como un loco con ella. Me parece que nos ha devuelto un superhéroe de felicidad, un superhéroe colorido, un superhéroe con un universo complejísimo que además tengo la sensación de que cada vez se va a hacer más grande. Y lo feliz que yo he sido viendo esta película las 2 o 3 veces, ya no recuerdo que fui a verla al cine. Alguno de mis hijos me parece que la ha visto 4 o 5 veces, o sea, ¡qué guay! Es espectacular. Sí, y la banda sonora sensacional, todo bien, es que no tengo mucho que añadir. El Para paraje, mí, todo. todo. O sea, te dije hace mucho tiempo que me da la Pero, ¿no? sensación, sí, me daba, junto con los Cuatro Fantásticos, creo que nos han entregado algunas de las películas más luminosas de este año, con menos pretensiones que otras, pero realmente increíbles. Y se lo compro todos. Le compro hasta la ardilla a James Gunn, David. No puedo evitarlo. O sea, para mí es una película maravillosa, o sea, extraordinaria. Y un gran clásico de cine de superhéroes para los próximos años. Así que todo bien. La película, yo por ejemplo voy a compartir Accessit contigo porque a mí nunca me gustó el personaje de Superman. Hasta el estreno de esta película me daba un poco, pues, un poco sin más, ¿sabes? Prefiero a mil y pico personajes más antes que Superman, porque me parece aburridillo, pero es cierto que a raíz de los primeros trailers que salieron y un poco la emoción, ¿no? Que yo sentí en redes sociales
con motivo de este estreno, me interesé mucho por la figura de Superman y he aprendido mucho sobre él y debo admitir que es un gran personaje y que ahora mismo el potencial que tiene este actor con este director, con este universo, es prácticamente infinito. No sé Sí, sí, qué sí, sí. terminar haciendo con él, pero desde luego tiene todos los ingredientes para marcar a una gran generación de adolescentes y de adultos. Sí, va a ser maravilloso. Y si tenemos encima ya prácticamente la Supergirl, yo hay una cosa que me alucinó mucho cuando hablamos por primera vez, de acuerdo, de Superman con Alex. Ah, Una de las cosas que dijimos fue para mí la clave de todo esto es que iba a recurrir a los clásicos de Superman. Iba a recurrir a los robots de la Fortaleza de la Soledad, iba a llevar los calzones por fuera. Yo estaba seguro que el amor de James Gunn por el personaje iba a ponerse por encima de todo lo demás y creo que hemos visto exactamente eso. Y con Supergirl, que ya hemos visto en un momento concreto del tráiler que a la botella de Candor, cosa que en la escena del podcast española es algo muy importante, ver la botella de Candor, ver la ciudad, eh, ver en el futuro, en The Man of Tomorrow, ver a Brainiac, va a ser todo fantástico. Es por fin quitarse las esposas del vamos a hacer un personaje creíble, muy pegado a la Tierra. No, 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 vamos a hacer la cosa más fantástica del mundo, universos paralelos, universos a los que se hace de otros universos, tierras infinitas. Vamos a sacárnosla y vamos a ver un mundo realmente apasionante, con un montón de personajes que van a dar muchísimo juego. Así que yo no puedo más que ser feliz con esto y con todo lo que se viene encima, si la adquisición de Warner por parte de quien sea no lo tuerce. Yo creo que con Netflix está a salvo, veremos con Paramount. bueno, y conocidos nuestros Accessit, porque yo me sumo al Accessit de Superman, conocido Superman y The Flow, ¿cuál es para ti el enfadica cinematográfico de... Bueno, para mí claramente la enfádica de este año es para Sinners, de Ryan Coogler. Es una película que me ha vuelto loco. Me parece que es una película que demuestra un amor increíble por la música, demuestra un amor increíble por el género del terror y lo tiene todo bien con un Michael B. Jordan que se come la película, con un montón de personajes maravillosos y sobre todo con algunas escenas que para mí esta película va a ganar todo porque ha conseguido hacer cosas que otras no se han atrevido. Está la escena de los distintos géneros musicales coexistiendo y mezclándose en el tiempo. Para mí es absolutamente brutal. No he visto otra película como esta en mucho tiempo y creo que se merece todo el éxito que ha tenido. Creo que además a mi hijo, que ha pasado por aquí, así como en el famoso vídeo de hace unos años de los niños que se escondían por detrás de la cámara, también le flipó. Entonces, en mi casa la música es fundamental. Todos en mi casa, menos yo mismo, tocan algún instrumento. Entonces, es una película sensual, apasionante, terror vampírico, muy bien. Es que, de verdad, todo bien. No se me ocurre nada de esta película que no me haya gustado. Pues, ¿está dónde está disponible, tío? Pues yo creo que está en Está... HBO Max a cascoporro, ¿eh? Ah, pues yo siempre me he preciado de ser una persona que te hace caso con, con las recomendaciones y me la estoy poniendo directamente ya en la lista porque me ha llamado mucho la atención, tío. De Sí, hecho, sí, no, de verdad. me impresiona fuerte el Mira, tema de la música, ¿eh? A mí me es la encanta la música, música, es que a ti te va a encantar por bastante la melódica. música. Es la música. Es una película, en muchos aspectos hay quien ha dicho que es un musical de vampiros, o sea, y no se equivocan. En realidad, la parte que me parece que te come el alma y que te apasiona es toda la relación que tienen todos con la música. Y para un tío que había hecho de la música algo importante en Black Panther en su momento, las tradiciones africanas, las tradiciones del soul, me flipa. O sea, no es una película de vampiros al uso. Es también una película de vampiros, no renuncia a ser una película de vampiros, pero me ha parecido maravilloso el uso que hace de la música, los temazos que utiliza, las guitarras mágicas, esas guitarras de gente que está en un cruce de caminos y hace una apuesta con el diablo a ver quién toca mejor. Ese es esa es la típica película que va de esto, ese alma del suramericano
y de la música como algo casi sobrenatural, fabulosa. Pero yo quiero escuchar tu Enfadica 2025. Bueno, mi Enfadica 2025 realmente es una trampa, porque yo no sé si esta película se estrenó yo diría que no, si se estrenó en 2025 me sorprende. Yo la he visto en 2025, ¿vale? De hecho, la vi a primeros de 2025, creo que para febrero o así. Es mi Enfadica pero con muchísima diferencia y es Parcenope, de Paolo Sorrentino. Yo siempre he tenido, es mi director preferido, junto con Scorsese es mi director preferido, pero más Sorrentino que nadie por una sencilla razón y es que envidio muchísimo la capacidad que tiene de, de retratar recuerdos. Es decir, creo que él tiene recuerdos congelados en la mente y se esfuerza por intentar recrearlos en el cine. Y yo eso lo valoro mucho, porque es algo que también comparte con uno de mis escritores favoritos, que es Antonio Muñoz Molina. Siempre he sentido la necesidad de conseguir, yo como artista también, recrear un momento así, ¿no? Ser capaz de congelar por un momento una obra de arte y convertirla en un recuerdo que tú tienes. Y en este caso, yo después de Estat a la mano de Dio, que fue algo verdaderamente asombroso, aquí me quito el sombrero. O sea, a nivel audiovisual, a nivel artístico, a nivel musical, a nivel interpretativo, que lo que hace Celeste Dalaporte es verdaderamente espectacular. Hacía tiempo que no veía a una mujer tan extraordinariamente guapa en una película, tan sorprendentemente hermosa y la capacidad que tiene la actriz de echarse toda la película a la espalda para hacer exactamente lo que le pide el director, que es bastante difícil. Esta especie de mito moderno para representar la imagen o el símbolo que representa Nápoles en la imagen, en la cabeza, en el recuerdo de su director, me parece una carta de amor extraordinaria. O sea, ojalá más películas de Paolo Sorrentino así. Yo insisto que soy muy fanboy de este director y casi cualquier cosa que haga se la compro. Pero es que aquí, te lo juro, me tocó en hueso. Yo no sé si la has visto tú, Uriondo, Bueno, pero quiero decir, estaba mientras hablabas y viendo estas preciosas imágenes, estaba ya diciendo, creo que el compromiso mínimo que uno puede hacer con el cine y con la vida es ver los resultados de los Enfadicas 2025, así que ya he visto que está en Filmin. Según acabe este vídeo y termine de ver una batalla tras otra que la tenía empezada en Movistar, voy a empezar a ver en Filmin la obra de oye, Sorrentino. qué tal una batalla detrás de otra? Que también es uno de los grandes estrenos, ¿no? De este 2025. Te puedo decir que hasta el momento, teniendo en cuenta que no pude verla en cine y que ya la estoy empezando en pantalla, puedo decirte solo dos cosas. Según la he visto, me he quedado dormido ya 3 veces, lo cual puede ser sencillamente sueño. Y puedo decirte que Sean Penn tiene pues un aparato gigantesco, que es algo que me ha sorprendido. Un aparato es como una carga fuerte, ¿no? Sí, carga fortísimo. Entonces, esto me ha sorprendido, o sea, había oído los rumores, pero nunca pensaba que en el cine me fuera a dar esto a finales de 2025, este enorme regalo que me ha dado. Que, claro, tú estás viendo una película de Paul Thomas Anderson y te puedes esperar cualquier cosa, pero esto en realidad ha sido como una sorpresa. Pero el cacharro de Sean Penn no te lo esperabas, ¿no? Así. No, y no de esta manera, o sea, no sabía qué me iba a esperar de esta película, pero como mínimo, al mismo tiempo, me ha adormecido y entretenido y sorprendido. O sea, tengo que terminármela y después voy a ver la que me propones. Dicho lo cual, que no quede, porque aquí voy a aprovechar mi edad, mi inveterada experiencia para transmitirte una idea, y es que si te gusta mucho este director y viendo las imágenes que he visto, si no has visto Soñadores de Bertolucci, con una Eva Green que era Espectacular. absolutamente disparatada de joven en Sí, 2023. no, el sueño erótico de la mayoría de nosotros que la vimos. Pero tú no sabes hasta qué punto, hasta que Tío. crees que lo sabes, pero hasta que no hayas visto Soñadores de Bertolucci, no sabes lo que estás hablando. O sea, Soñadores No, de no, Bertolucci. para mí, tú no sabes lo que es la belleza hasta que has visto Soñadores. Ah, ¿la has En eso, visto? sí, hombre, claro, joder. O sea, yo la Vale, vi de vale, porque adolescente. que no lo sabía, no lo sabía. Tuve la desgracia de verla de adolescente. A mí fue una desgracia, porque claro, a partir de ahí fue ya convertir a Eva Green en un mito para mí y a día de hoy sigue siéndolo. Claro, Es es impresionante. una película, un peliculón.
Película, señores. Sí. Por cierto, contigo no hace falta decirlo, pero para las personas que nos hayan escuchado y les apetezca ver Partenope, que la película de Sorrentino, obligatorio verla en italiano, con subtítulos. Yo contigo sé que no hace falta, Uriondo, porque tú ves las películas en versión original, Todas. pero de verdad gana mucho más. Ver todo lo de Sorrentino lo gana mucho más con el italiano, y lo de Celeste de la Porta de verdad que es asombroso. Es que esta actriz no sé de dónde la ha salido, pero es un escándalo, tío. O sea, a mí bueno, es que me volvió loco, totalmente loco. Nada, dejamos aquí los enfadicas del año Sinners y Parcénope y nos vamos a los enfadicas seriéfilos, a los enfadicas televisivos. Ojo, porque aquí hay tela, porque Uriondo ve un montonazo de series, ¿eh? Así que tela lo que habrá tenido que cribar. Uriondo, quiero conocer primero tu Accessit y por qué. Pues esto, voy a intentar ir a lo sorprendente, porque yo te digo una cosa, aquí para darle premios a las cosas más obvias, ya lo he hecho en el cine, que efectivamente se le ha dado grandes éxitos y tal, pero creía que en series por lo menos tenía que traer algo diferente y un poco encima Uy, de la uy, uy. mesa. Bueno, además es que el problema que tenemos con series es que el ganador sé seguro que lo tenemos compartido, o sea, no tengo ninguna duda de que lo tenemos Yo ex aequo. lo he cambiado para no repetir porque no veía venir, bro. Lo veía venir Bueno, pero da totalmente. igual, pues entonces va a quedar como mi ganador, pero yo estoy seguro que en el fondo de tu corazón es el ganador de los Sí, sí, enfadicas 100%. de series. Pero por lo menos el Accessit, voy a hacer una variación sobre él y voy a recomendar una serie de animación. Y es lo que A me ver. hablábamos antes del tema de lo del béisbol. No es béisbol exactamente porque es softball, que sabes que es esta versión un poco más suave del béisbol que se utiliza para que jueguen los compañeros de trabajo, que es menos demandante, que no se tira de frente, sino que se tira abajo arriba. O sea, tiene reglas diferentes, pero es una serie que versa sobre eso y versa sobre deporte, pero en realidad versa sobre los círculos de confianza, versa sobre las dificultades de la vida real, cómo el deporte nos ayuda a ser mejores, y nos ha entregado, para mí, el que sin duda es el mejor producto de Pixar de los últimos años, que es Win or Lose, en la victoria o en la derrota. De verdad, es una serie que si no la habéis visto, ya estáis tardando, porque os va a calentar el corazón de cara al nuevo año. Está llena de momentos complicados de estos en los que piensas, no, por favor, que no haga esto, que no haga esto, que no pase esto, que no pase esto. No es una serie convencional, no es una serie simple. Cada episodio se basa en un personaje diferente que al final va a vivir la misma experiencia que los demás, pero desde su propio punto de vista. Los pe- Enseña la diferencia entre el alter y el lead, la forma de entender la vida por parte de personas diferentes, que tienen vidas diferentes, pero que al final te los tienes que ir encontrando y tienes que ir conviviendo con ellos. Es un partido de softball y es una maestra. De verdad, es una serie extraordinaria. En el mes de marzo de este año tuve una serie, un año de verdad, nunca me había pasado, una semana en la que todos los días había series mágicas. Y esta era una de las más mágicas. En esas series mágicas está, por ejemplo, también Paradise de Dal Fogelman, que con las seriazas que hemos tenido yo creo que va a quedar un poco atrás. Estaba Severance, que va a quedar un poco atrás de Ben Stiller. Pero, de hecho, y estaba la que va a ser mi enfadica de 2025. Ha sido una semana increíble, la primera semana de marzo de este año. Y Win or Lose creo que se merece por lo menos que la gente la conozca y la valore lo que es. Oye, el equipo son los pepinillos. Sí, Es que he visto el logo y me ha recordado a lo de Pickle Rick, sí, de sí, Ricky sí, sí, Morty, sí, sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Sí, son los pepinillos. De verdad, o sea, es que esa serie os va a calentar de todos el corazón, no tengo ninguna duda. Es una Me serie que si gusta, tío. después... Es que es muy de Navidad, o sea, voy a ir verde y rojo. Hoy voy a ser el Santa Claus de los enfadicas, de los no te enfades. Y de verdad, creo que es una serie que os hace mejor personas. Qué bonito, hermano. Tú siempre sueles. Es que ya te lo dije de lo hace poco, tío. Eres una persona aspirina, macho. Estás mal, hablar contigo, te vienes para arriba, ¿sabes? Generas buen rollo. Así que ahí queda eso. Win or Lose, Disney Plus. ¿Vale? La tenéis disponible para ver serie de animación, para que la gente se ubique y no le sorprenda. Tiene un título bastante genérico, hay que las cosas como son, pero probablemente igual es lo más genérico que tiene, porque tal y como lo ha explicado Oriondo, la serie parece que tiene bastante personalidad. Mucho. ¿Qué, qué enfádica vas a entregar? Lo sabes, me lo vas a decir tú, me Me lo vas a refiero, decir tú.
Yo Me ya das lo a sé. decir tú. Dímelo tú. Para mí es la mejor. Yo la he puesto, mira, fíjate, yo la he puesto como Access It. Pero porque me parecía insultante no ponerla en algún sitio, ¿sabes? O sea, para mí es la serie del año y de hecho quedan días para ver su segunda temporada y es lo que más espero de 2026, no puta coña. Es The Pitt. O sea, es la mejor serie del año. Es que es así, es un facto, ¿eh? Yo agradezco mucho además que ha llevado los premios, ¿eh? Yo no estaba seguro de si iba a ganar premios y sí, sí, o sea, yo pensaba que iban a dárselo todo a The Studio, que The Studio es verdad que en comedia está Sí. arrasando y es una gran serie, pero me daba mucho miedo que The Pitt quedase un poco desplazada en la visión de la crítica y no, yo creo que le han dado lo que merece porque no hemos visto otra cosa igual. No, tío, es que no sé ni por dónde empezar. O sea, esta serie la vi porque me lo pediste, me lo dijiste tú. ¿Te acuerdas que lo hablamos que me dijiste, tío, The Pitt es un pedazo de serie tal, no sé qué? Te dije, hermano, no voy a ver ni con tu tiempo libre ni con tus ojos una serie de médicos, porque yo no la aguanto. Soy ya muy aprensivo y me aburren y no me entero de nada. Pero, tío, te pusiste tan pelmazo con esta serie y con razón que la puse y ha sido la mejor experiencia, no del año. Yo la pongo en top de la década de momento. O sea, de todo lo que se lleva, y se lleva hecho mucho, esta década, esta serie está en un espacio enorme. Para la gente que no se ubique, The Pitt está en HBO Max. Es una serie de hospitales, pero como nunca se había hecho antes. Aquí no importan los rolletes entre médico, enfermero, entre el que pone la epidural y el otro que está por el celador. No. Aquí son 15, 16 horas de turno, de guardia en urgencias y que pase lo que, que pase lo que Dios provea. Y es un auténtico espectáculo. Uno para, la cámara por un lado, se mete el otro y entra por el otro lado, entra el siguiente y el otro. Impresionante, tío. Yo te agradezco todos los días de mi vida, te agradezco esta recomendación, tío. Bueno, de hecho, en las imágenes que has subido, vemos claramente que está detrás John Wells, que detrás, que fue uno de los artífices, y aquí los más jóvenes probablemente no la siguieron en su momento, que fue la Urgencias de Michael Crichton. Claro, estamos hablando de palabras mayores. Fue una de las series cruciales de los años 90. O De la sea, fue televisión, una sí. serie Ujú. fundamental. Quiere decir, fue tan fundamental que Tarantino dirigió un episodio. O sea, tú sabes el número de películas y de cosas que ha hecho Tarantino. O sea, que Total. entre las cosas de la filmografía de Tarantino haya un episodio de Urgencias, dice Dice mucho de mucho lo de que urgencias. supuso Urgencias. Y tienes al personaje de Noah Wild, que era el mismo chaval que estaba en Urgencias, ya más talludito, que además habla del deterioro de los sistemas de sanidad en Estados Unidos. Y yo creo, esto te lo recuerdo que me interesó mucho porque tu mujer se dedica al tema sanitario. Enfermera, sí. Yo notaba de verdad un realismo en la sala de espera. Yo no me he sentido en una serie como en la sala de espera de La Paz, tanto como en esta serie. Efectivamente, un mundo mucho más deteriorado porque la sanidad estadounidense no tiene nada que ver con la española. Ujú. Pero no tenía esa percepción de que me están contando algo de verdad, que luego toda la defensa que ha tenido por parte de los profesionales de la sanidad Ujú. estadounidense lo ha corroborado. Mira, ¿hasta qué punto es realista la serie? Que una de las cosas que peor llevó mi mujer mientras yo me apasioné con esta serie es que cada 5 segundos le tenía que estar contando algo y me dijo una vez, tío, me cago en el puto de este que me está haciendo trabajar más, ¿sabes? Porque llego de casa, o sea, llego del curro, llego a casa y está mi marido preguntado cada 2 por 3, porque claro, yo paraba a la serie y digo, ¿qué ha dicho? ¿Sabes? Porque no entendía nada. Porque, a ver, a las cosas como son, es muy realista y los médicos hablan con su jerga y yo no me entero de nada. Que si le pone no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo paraba y le decía a mi mujer, ¿qué ha dicho? Y mi mujer, que necesita azúcar. ¿Sabes? Y yo, vale, vale, vale. ¿Sabes? Yo ahora mismo puedo ser nefrólogo después de haber visto la primera temporada de Pitt. Ojo, que no, no es broma, que termino la segunda season y me meto al MIR. Que me examino, tío. Bueno, yo que las he visto todas, a diferencia de ti, soy un gran aficionado a las series de médicos. De hecho, mi hija acaba de terminar por su cuenta y riesgo House y disfruté como un enano de la serie en su momento. Creo que al final todos sentimos un poco que sabemos un poquito de lo que es el lupus. O sea, el lupus es clave. O sea, tú lo descartas, es el lupus. Esto era un chiste que tú no entiendes del todo, pero una época en House que hasta los propios guionistas de House bromeaban sobre la cantidad de veces que ellos mencionaban el lupus como posible causa
de las enfermedades. Entonces, sí, yo creo que The Pitt se merece, pero eso no quiere decir que, dado que tú le has dado el Accessit, tendrás que Yo, sacar tu enfadica de 2025. sí, pero debo decir que le da el accessit a The Pitt porque sabía que iba a ser tu serie del año, porque los dos teníamos la misma serie del año y era por añadir alguna recomendación para Sí, que sí, sé sí. que había visto y películas no. Pero para mí The Pitt realmente es la serie del año. Pero no está tan lejos. Para mí no está tan lejos la segunda temporada de Andor. Porque esta serie de televisión para mí ha marcado un antes y un después en Star Wars. Esto es algo como muy evidente, porque creo que los que tengamos ojos y hayamos disfrutado de la serie sabemos que estamos delante de, pues no sé si la mejor serie de Star Wars, pero desde luego la más cinematográfica, la más seria, eh, la más redonda. Y esto es otra cosa, tío. Yo admito que la primera temporada me costó muchísimo entrar porque estaba acostumbrado a otro Star Wars. Pero lo que ha sido esta segunda temporada en todo, en el montaje, me acuerdo, la secuencia del montaje de la fiesta, las secuencias que hay en esta segunda temporada son verdaderamente, bueno, es que no tengo palabras, de verdad. O sea, Andor, por favor, intentad pasar la primera temporada. Sé que puede llegar a ser un poco aburrido, que la gente tiene en la cabeza Star Wars de toda la vida, las aventuras, los Jedi, todo. O sea, yo lo entiendo, ¿eh? Yo también lo he tenido, de verdad lo he tenido, de corazón. Pero si conseguís intentar evadiros de eso y os sumergís en esta historia de espías, es un thriller de espionaje verdaderamente sensacional, con mensaje político, con ideología, con intención artística, con un cuidado detalle, con unos personajes sensacionales. Yo nunca había visto Star Wars con estos ojos y te prometo, tío, que cada segundo valió la pena. Ojalá más así, macho. Ojalá. ¿Tú lo has Bueno, visto? yo no lo he visto, no lo he visto. De hecho, es otra de las cosas que tengo ahí pendientes y que gente como tú vais a conseguir que termine viendo, porque A ti te es va a verdad que encantar. muy buena gente que la ha visto me habla maravillas de ella. Y no soy lo bastante orgulloso o creído como para no ser capaz de bajarme de mis slow horses para ver espionaje en una galaxia muy, muy lejana. Pero porque te echa para atrás el hecho de que barre un poco con la esencia de Star Wars. No, de hecho, cuanto más barren las cosas con la esencia de Star Wars, más me gustan, por definición. O sea, el Mandaloriano me gustaba porque era un western, ¿no? No porque fuera Star Wars. Era los siete Ya. samuráis, era Kurosawa. Eso es lo que me gustaba en su día Mm. de Mandaloriano. No, tío, te voy a decir lo que peor llevo es que sé qué le pasa al personaje después y era razonablemente Ya. joven. Entonces, es como las aventuras de juventud de este tío al que matan inopinadamente en una película que no me Claro, pero mató. la gracia de Andor, o sea, entiendo por dónde vas, ¿eh? Pero la gracia de Andor no es tanto el personaje en sí, sino cómo se gesta. O sea, que no debería haberse llamado Andor, ¿eh? Porque esto realmente es el origen de la Alianza Rebelde. Y lo que te enseña la serie es los sacrificios que hay detrás. Los verdaderos sacrificios que hay detrás. Porque hay gente que puede parecer de una forma, pero que se estuvo jugando el pescuezo durante muchísimo tiempo dentro del corazón del imperio para poder asestarle un golpe al emperador. Y son gente que probablemente no pasará a la historia, porque no tienen el mismo nombre que puede tener pues, Luke Skywalker, ¿no? U Obi-Wan Kenobi. Pero son auténticos héroes. Y esta serie a ti te va a encantar, tío, porque no solo habla sobre el origen de la Alianza Rebelde, habla sobre la importancia de la sociedad, habla sobre los valores, habla sobre el peligro de la publicidad y de la propaganda, de la ignorancia, de la incultura. Habla de cosas tan actuales, tío. Habla de cosas tan actuales y lo hace de una forma tan directa dentro de una saga que reconoce todo el mundo y sin renunciar a todo lo que le ha hecho reconocible, que, tío, a mí y a mi mujer nos dejó patidifusos, porque no esperábamos que Star Wars a estas alturas planteara una cosa así. ¿Te acuerdas cuando siempre decían muchos incels y gente así en redes sociales que Star Wars nunca tuvo ideología? Pues vaya auténtico repaso, porque esta serie es una declaración, tío, es un panfleto político afín y tú eliges en qué lado de la historia quieres estar, ¿eh? Adelante, tú puedes elegir, macho. Pues, como he dicho, tengo el firme compromiso de ver todos los Desenfadicas 2025, así que acabas de condenarme a ver Yo dos también me temporadas presio. de Andor. Y Bueno, pienso nada, yo hacerlo, pienso hacerlo.
Yo también lo haré, ¿eh? Yo lo haré con Sinners. Que conste en acta, yo lo haré con Sinners. Dejamos de lado la parte audiovisual. Vamos a la parte libros y cómics. ¿Qué es, de todo lo que has leído tú este año, cuál es tu accessit? Vale, pues yo honestamente tengo que decir que tengo un poco lo contrario que te pasa a ti, que puedes decir que has visto menos cine. Yo tengo que reconocer que he leído Has menos leído que otros poquito. años. He leído menos que otros años. O sea, y además, fíjate, bromeamos siempre con el tema de la edad. A partir de cierta edad, a partir de los 40 y pico, empieza una cosa súper interesante que se llama la presbicia y que te hace que leer sea un poco más dificultoso, a menos que tengas una situación de muchísima luz. Entonces, yo solamente puedo leer ya o con el móvil o poniéndome muchísima luz encima. Entonces, eso antes de dormir ya me da mucha pereza, porque además llego con la vista cansada. Entonces, para mí, leo siempre en verano, en la piscina. Y es verdad que me leí los 2 primeros volúmenes de la trilogía Ironmonger de Edward Carey, que son un cuento de hadas maravilloso. O sea, creo que de ahí tiene una película sensacional. No sé siquiera si podría ser, iba a decir una película de animación, pero si es una película de animación tendrá que ser como un Arcane, algo así. Es poético, es interesante, es ¿Cómo has mágico en dicho que se algún... titula? Que me gustaría Es compartirlo. la trilogía de Ironmonger. Bueno, realmente se llaman Los secretos de Hip House, pero la trilogía Ironmonger. Si te lees Los secretos de Hip House y te gusta, puedes leerte también el segundo. Creo que no es exactamente juvenil, pero desde luego está al alcance de cualquier lector. Es fantasía, pero no tiene nada que ver con la épica. Si tuviera que recordarme algo, me recordaría mucho más a una especie de Tim Burton. Es fantasía gótica, pero tan original. Yo es que al final, ya me conoces con los años, yo valoro mucho cosas que no he visto nunca. Entonces, todo lo que es la trilogía de Monger tiene una condición de algo no visto, una idea no expresada anteriormente, que para mí es valiosísima. Vale. Además, él Es mismo hace esta, las... Sí, es esta sí, sí. portada que vemos aquí, Además, las portadas son los de preciosas. Hip House. La edición, de verdad, es sensacional. Las ideas detrás de lo que son los objetos, lo que es la basura, lo que son las personas. No, todos los dibujos, curiosamente, los hace el propio autor, Edward Carey, que a mí me parece que en ese sentido hace un trabajo sensacional. Y después de una edición tan cuidada como tuve con esta otra, que ni siquiera es trilogía, que es pentalogía de Water. Blackwater. Blackwater, sí. Blackwater, Blackwater. que me entusiasmó hace unos meses. Yo creo que la edición es al menos igual de bonita, tiene la ventaja que es en Sí, tapa dura. la misma editorial, ¿no? Es Blackie De Blackie Books. Books, sí. Sí, que se Y curran es, mucho. de verdad, o sea, al menos para que le eches un vistazo al primero, ya te lo digo. Sí, sin duda. Y tengo que elegir también el Enfadica de este. Ah, claro, el enfática literario. Sí, y si me permites, voy a ir, en vez de literario, Comiquero. a ensayo. Voy a ir a ensayo. Ah, Sí. me vale. Sí, porque al final estamos viendo que efectivamente la ficción es fundamental y nos hace muy felices, pero también creo que la realidad la tenemos que entender también desde un punto de vista de ensayo. O sea, tenemos que entender, o sea, me hablas de cómo llega la resistencia rebelde a enfrentarse con el emperador, cómo surge, pero al final también tienes que pensar un poquito en cómo suceden las cosas en el mundo real. Y hay una cosa que tú sabes que me fascina, que es la historia de Estados Unidos. Sí. Hay un libro que fue uno de los libros cruciales para mí este año, que es una historia de Red Dead Redemption, el videojuego, Red Dead History, que es un libro precioso, un historiador, en el que hablaban de cómo Estados Unidos era como era en la época del Red Dead Redemption, y es un libro maravilloso porque mezcla todas las claves de la historia y del western en el mismo ensayo. Me pareció majestuoso, pero hay un libro que creo que a los españoles, que nos guste, nos interese un poco Estados Unidos, nos va a fascinar. Bueno, por cierto, que el propio autor, Tore Olson, estuvo intercambiando con él cosas en Twitter, un tío súper simpático.
Es un libro pequeñito, no ha sido un gran éxito, pero es un libro sensacional y no está editado en castellano, lo leí directamente en la versión original, me la traje de Amazon. Pero el otro que voy a recomendar, que creo que es muy accesible para todos los españoles, el que para mí es el enfádica del año, es ¿Por qué se rompió Estados Unidos?, de Roger Senserrich, que es un tipo que además tiene una de las newsletters más alucinantes del mundo, se llama For Freedoms, la tenéis en Substack y además da un montón de contenido gratuito, es de pago, pero tiene mucho contenido gratuito. ¿Y por qué se rompió Estados Unidos? Te da las claves de por qué Trump ha llegado donde ha llegado, por qué ha hecho lo que ha hecho. No, es anterior a la... Se escribió antes de del segundo advenimiento. O sea, ¿por qué llegó? Pero es curioso porque te da las claves, en realidad, como es un repaso de por qué han sucedido las cosas que han sucedido en Estados Unidos, te da las claves de por qué ha sido posible que Donald Trump vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos. Y creo que es un libro esencial para cualquiera que tenga una cierta curiosidad sobre el experimento americano y su evolución. Porque además Roger tiene una cosa, que es un tipo que siempre es ameno. O sea, en su newsletter, en sus artículos en Voz Populi, es un tipo que siempre es ameno. Nunca te aburres. O sea, yo te lees este libro y estás todo el rato muy, muy interesado y con verdadera pasión. Es difícil, ¿eh? Te lo juro. Porque además tiene la gran ventaja de que es una historia en la que a él se la sudan las fechas, se la suda la narrativa. Él lo que quiere es que entiendas las cosas. Entonces se queda con las cosas que para él son representativas de por qué estamos donde estamos, de por qué hemos llegado donde estamos en este momento. Pero que, claro, estás hablando de su postura, ¿no? Imagino que... No, pero es que lo más gracioso de todo es que, a ver, evidentemente, si eres maga, pues a lo mejor pues puedes pensar que las cosas no son así. Pero también soy de la opinión, y esto no me va a convencer nunca a nadie, lo contrario, David, que los hechos son muy tozudos. Tú si lees cosas... Si la verdad se impone, sí, la realidad se impone. Si lees lo suficiente de las cosas y te interesas por todo, primero es muy difícil que te quedes con ningún manual ideológico de nadie, es muy difícil que te quedes con las claves de alguien, o sea, es muy difícil que leyendo lo suficiente te puedas quedar con un manual básico, porque no puede ser. O sea, y sobre todo es muy difícil que no entiendas cosas muy obvias. El advenimiento de la autocracia en Estados Unidos es algo que se está viendo venir desde hace tiempo. Para mí es una preocupación absolutamente gigantesca. Y cómo hemos llegado a un punto en el que lo que está sucediendo sea posible, creo que es crucial, ya no por mí, es crucial para lo que va a pasar con mis hijos, sobre todo porque es un país al que yo admiro y quiero, pero al mismo tiempo es un país que ahora mismo me aterra la deriva que está teniendo. No me extraña. No me extraña. Y no parece que vayan a sacar la cabeza relativamente pronto. Las cosas como... Son muy necesarios este tipo de ensayos, sobre todo porque a veces nosotros mismos, o sea, si les pasa allí, que viven en ese país, a nosotros mismos al final lo que nos llega siempre, la última locura de Trump o la última barbaridad de Trump o la última catástrofe de Trump, y entonces es como, pero si es tan malo, ¿no? O sea, si es un tipo tan despreciable, que está tan loco, es que no hace falta, es que no es en plan, es que en propaganda, es que eso es de la tele y escucharle, ¿sabes? ¿Cómo puede ser posible que haya ganado, no una, dos veces las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Pues este tipo de libros precisamente son los que nos aproximan al fenómeno sociocultural y político que tiene lugar en Estados Unidos y nos hacen comprender desde un prisma más cercano lo que está sucediendo al otro lado del charco. Entonces yo siempre he defendido este tipo de lecturas, sobre todo cuando son personas que a todas luces no están sesgadas por política única. No, que te quiero decir, este tipo escribe para Voz Populi, que puedes decir que es un medio conservador, claramente sin discusión en España. Sí, es un medio conservador. Y es un experto en infraestructuras, pero es un tío que vive en Estados Unidos desde hace años. Lo que pasa es que creo que le pasa como a algunos hispanistas ingleses. Yo creo que el hecho de ser español concretamente y ser un catalán que vive en Connecticut, al final le da una perspectiva única a las cosas. Y creo que ha sido capaz a lo largo de todos estos años de entender, además se dedica a la política. Él ha tenido que captar fondos, ha tenido que hablar con políticos americanos por trabajo, porque él trabajó para un partido político, ahora trabaja en un organismo político. O sea, es un tío que ha vivido la política estadounidense. Entonces, tiene la versión del insider, pero tiene la versión también de la persona que lo ve todo un poco desde fuera. Y ha entendido una polarización. Y una vez que lees el libro, quizá lo más interesante, y sobre esto escribí hace no mucho, es que
nosotros creemos que estamos polarizados. O sea, tenemos en España la percepción de que estamos polarizados. El anuncio de Campofrío nos dice que estamos polarizados. No sabemos lo que es la polarización. De verdad, no lo sabemos. O sea, tú puedes pensar que en España estamos en mayo del 68, no sabemos lo que estamos hablando. En Estados Unidos lo que están viviendo es otro planeta de polarización. En España tú puedes tener las broncas más grandes con el tipo del partido político más alejado de ti que tú quieras, pero es muy difícil que al final, por diferencias que tengáis, en muchísimos temas fundamentales estéis de acuerdo. En Estados Unidos... Tú y yo mismos somos ejemplo de ello. Nosotros tú y yo hemos hablado y hablamos siempre que nos vemos de política y creo que tenemos unas cuantas cosas en las que pensamos de manera diametralmente opuestas, enfrentamos nuestras opiniones, aprendemos y no nos matamos, seguimos tomando cerveza porque lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Yo creo que en Estados Unidos lo que les separa es mucho más que lo que les une. ¿Y por qué ha sucedido esto? Te lo explica Roger Senserrich en su libro. Pues ahí quedan los dos enfadicas. Primero el Accessit y luego el... Bueno, en realidad ha sido tres, porque la recomendación de Red Dead me ha interesado particularmente. Hay que decir, esa es que sabía que te iba a molar. Te iba a molar. Lo que pasa es que es verdad que es un libro maravilloso, pero tiene más que ver con el antiguo la Gilded Age. Tiene que ver con una época muy concreta de la historia de Estados Unidos. La hito fundacional, sí, de Estados Unidos. Claro, entonces, en realidad en algunos momentos tiene mucho que ver con tu primer libro, que yo siempre digo que tu primer libro es de la ciudad en muchos aspectos es una de las ciudades que salía en Red Dead Redemption, o sea, como si metes a Batman en la ciudad que salía en Red Dead Redemption, o sea, para mí era un poco eso. Y yo sé que ese libro te va a apasionar, pero yo creo que el de Roger tiene la ventaja de que él no es un historiador y es más un comentarista de la realidad. Entonces, de verdad, es muchísimo más ameno. El de Red Dead History yo creo que tú te va a gustar porque tienes capacidad de sobra para esto, pero es un libro muy para cafeteros del oeste. En cambio, el de por qué se rompió Estados Unidos es alguien que con que vea un poco la CNN de vez en cuando ya le va a resultar de verdad útil para el día a día. Me los apunto los dos, uno por cuestiones personales y el otro porque me genera mucho interés el tema político en Estados Unidos, porque también pienso que a veces tardamos un poco en llegar a esas olas y no me gustaría que España se viera inmersa en una catástrofe sociopolítica como la que está viviendo Estados Unidos desde hace ya una década. Voy con mi Accessit literario, que se lo va a llevar James, de Percival Everett. Yo de todo lo que he leído este año, y leo un montonazo, la verdad, a mí esta novela me ha sorprendido un montón. Si conocéis Huckleberry Finn, que creo que es un clásico de toda la vida, James es el negro que es esclavo. Y esta historia es la historia de James contada desde su punto de vista. Y es verdaderamente espectacular. O sea, lo que hace Percival Everett con el lenguaje es súper interesante. La forma que tiene el personaje de sobrevivir a todo ese racismo endémico de la época, la capacidad tan inteligente de ir superando todos los desafíos y sobre todo el dinamismo que le mete el escritor, porque es un pasapáginas escandaloso. Me hicieron abrazar esta obra de principio a fin. Si no has leído Huckleberry Finn o mínimo Tom Sawyer, yo no te la recomiendo, porque creo que es una obra que se entiende mucho mejor y conoces la obra original. Creo que es un complemento extraordinario y es decir mucho esto a Huckleberry. Entonces, a mí como me ha sorprendido tanto James de Percival Everett, la incluyo en mi Accessit por la originalidad y porque era todo un desafío. Y además tiene una de las frases más bonitas que he leído en mucho tiempo, que tiene que ver con el hecho de lo importante que es la literatura como una especie de lugar donde uno puede sobrevivir. Y sin lugar a dudas, el mejor libro que he leído este año, no es precisamente una novedad, pero lo he leído este año, es Soldados de Salamina de Javier Cercas, que Javier Cercas está de rabiosa actualidad porque se acaba de estrenar relativamente cerca la miniserie Anatomía de un Instante, que es uno de los mejores libros publicados en castellano que yo haya leído, que también es de Javier Cercas, pero Soldados de Salamina es una cosa espectacular. Este es el libro que colocó a Cercas en el mainstream, cuando además Cercas estaba a punto de tirar la toalla y dejar de ser escritor. Fíjate, es probablemente el mejor escritor español en activo en la actualidad.
Y Soldados de Salamina es una revisión de la guerra civil, pero no como te la estás imaginando. Es decir, no es la típica historia de malos contra buenos, ni de malos contra malos, ni de buenos contra buenos. Es otra cosa. Decirte de qué es destriparte la magia del libro. Para mí creo que esta novela es fundamental leerla si eres español y bueno, creo que es fundamental leer a Javier si eres español, primero porque escribe como Los Ángeles y segundo porque tiene la capacidad de narrar la historia de España desde una perspectiva, a pesar de que él es progresista, desde una perspectiva lo más objetiva posible. Y eso realmente es dignísimo de agradecer. Una novela extraordinaria, ¿eh? O sea, de principio a fin. Buenísima. No, Yo creo que esta sí la he leído, la leí hace muchísimos años, ah, vi la película también, o sea que en ese sentido la tengo muy, muy dentro. Pero solamente señalar, ya es casualidad, ¿eh? Te das cuenta de que al hablar de cerca, sin mencionar anatomía de un instante, volvemos a hablar de la historia, de lo importante que es recordar las cosas en condiciones. Una sí. cosa que, debido a mi provecta edad, puedo decir, es que es una vergüenza en muchos aspectos. No sé si es una vergüenza o fue intencional que mi generación no supiera la historia de España que te cuentan en Anatomía de un instante. En mi Ajá. generación no nos enseñaban. La historia se acababa prácticamente en el año 1898. O sea, quiere decir, apenas si llegábamos a la Pepa. Entonces, el hecho de que haya libros como Anatomía de un instante, que luego se han convertido en para mí, una de las miniseries del año, hacen Sí. que de verdad entendamos realmente lo que supuso para mucha gente la transición. Hemos hablado ahora mismo de diálogo y frente a la polarización, y yo creo que el hecho de recordar lo que fueron Santiago Carrillo acercándose, renunciando a Y cosas que renunció. claro, lo digo más que nada porque tú hablas de tu generación, pero en la mía, por ejemplo, ni siquiera la gente no ubica ni siquiera a Adolfo Suárez. Ni sabe, o sea, No, 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 yo lo ubico porque yo me he leído después, de era un verdad, David. falangista y ya Pero está, ¿sabes? ya está, quiere decir que Adolfo no Suárez es entendemos los compromisos a los que llegó la generación anterior para que estemos donde estamos. No lo entendemos. O sea, totalmente. y utilizamos formas de expresarnos que corresponden. Claro, a mí, que me diga, esto es un rojo, este es un fascista, quiere decir, espera un momento, vamos a medir un poco. O sea, que es que estando yo vivo, a la sede del Papus, que era la revista que era antecesora del Jueves, le pusieron una bomba a los fascistas en la sede. Te quiero decir que había gente matando militares, que teníamos a ETA, que teníamos al Grapo, que en este país no sabemos la violencia y el grado de odio ideológico que hemos tenido. Entonces, por eso digo que cuidado muchas veces con llevar la polarización al extremo. Yo no digo que todo el mundo tenga razón, yo tengo mi postura sobre lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto en el mundo, igual que la tienes tú, pero lo que no podemos hacer es llegar a un momento en el que seamos hasta incapaces de ser capaz de tener el diálogo sobre las cosas complicadas. Y ahora mismo yo estoy viendo incluso gente que escribe libros, los libros normalmente no los lee ni Dios, solamente salen las entrevistas. Entonces yo veo gente que escribe libros y les crucifican por tratar un tema que parece muy complicado o que parece controvertido, y solamente por exponer en un libro una visión sobre un tema los estás matando. Digo, espera un momento, que no podemos llegar a un punto en el que por escribir sobre las cosas o por debatir sobre las cosas se haya acabado la conversación, que la historia es importante, que entender la realidad es importante y debatir. Oye, yo puedo leer un libro y decir, este tío que ha escrito este libro es imbécil. No pasa nada, es perfectamente lícito. Yo si me leo un libro de un señor y digo, este libro está lleno de sandeces, no estoy de acuerdo con los datos que da, lo voy a corregir. Pero no puede ser que seamos incapaces incluso de hablar de los problemas o de escribir de ellos en un libro, que son cosas que ya no lee ni Dios. O sea, si los leemos cuatro, ¿cómo nos podemos escandalizar? ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Quemarlos. Y esto es un problema que tiene que ver con la antiintelectualidad y con las proclamas que normalmente vienen de políticos que tienen intenciones muy distintas a las de los ciudadanos y que nos hacen enfrentarnos. Yo soy una persona progresista, lo he sido siempre y así lo seré, pero creo que una forma que tienes de responder a los problemas de esta sociedad no es meter la cabeza en la arena y entender un manual. Tienes que leer, 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 escuchar, escuchar, escuchar y ser capaz siempre de hacer como nosotros, tomarnos unas cervezas y hablar de las dificultades que tiene el mundo y de cómo, oye, lo que les ha hecho toda la vida con una cerveza, que es arreglar el mundo. Oye, pues no estaremos de Arreglar el acuerdo con mundo. arreglar, pero por lo Sí. menos lo hacemos desde el diálogo. Y el diálogo tiene que defender
la intelectualidad, tiene que defender ser capaz de mirar los datos, tiene que ser capaz de mirar los problemas a la cara y no escondernos detrás de un escudo ideológico que no sirve para nada. Y eso sirve, esto que acabo de decir, porque he dicho que soy progresista, pero esto que acabo de decir vale absolutamente para todo el mundo. Yo es que siempre lo he pensado, o sea, lo opuesto de no querer saber es la ignorancia y ante la ignorancia conocimiento, o sea, Eso, tal cual. No hay más, hemos inventado el fuego. Bueno, ahí quedan nuestras recomendaciones literarias, nuestros enfadicas literarios. Y vamos a terminar con los enfadicas videojueguiles, porque otra cosa que nos gusta mucho en No Te Enfades es jugar a videojuegos. Esas cositas tan maravillosas. La verdad que yo llevo últimamente unas viciadas muy serias, tío. Es como que he encadenado muy buenos juegos que duran mucho, por desgracia. Y es como que los últimos meses, sobre todo los últimos 3 meses, me siento que estoy como muy viciado. Que no me molesta, ¿eh? Porque yo voy muy a rachas. En plan, leo un montón un tiempo, luego escribo, luego, ¿sabes? Me voy moviendo. Lo que es una constante es la música. De eso siempre estoy escuchando música, ¿vale? En eso lo compartimos, señor Mayor Combata. Pero he estado jugando mucho últimamente. Así que me interesa mucho compartir con vosotros mis dos enfadicas. Pero vamos a empezar con Miguel Ángel Uriondo. ¿Cuál es tu accessit videojueguil? Bueno, probablemente mi Access videojueguil sea tu ganador. Entonces, lo voy a dejar muy corto. Expedition 33, ganadora de todo este año. Ya está. Te voy a dejar a ti que profundice, porque además ya hemos hablado de él en este Hombre, programa. Sigue. Pero es que yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Suficientemente bueno para ganar el Accessit, uno de los juegos del año, música extraordinaria, ambientación fantástica, fabulosa, jugabilidad interesante. Es el primer JRPG que me acabo en mi vida. No me había acabado nunca ningún Final Fantasy. No me han interesado Ni un nunca los Pokémon, Final tío, Fantasy. ni un mísero Pokémon. Ni un mísero Pokémon. A mí los JRPG me aburren. Los combates por turnos, fíjate que me gustan cuando hablamos de estos RPGs más de dados, que esos los disfruto mucho más tácticos, pero soy absolutamente incapaz. Este, en cambio, me parece que por lo menos, no estoy seguro todavía si me gusta la historia después de haberme acabado. O sea, pero incluso eso me parece que es bueno. O sea, me parece que es como ver una película y quedarte pensando en ella. No me ha dado un final de videojuego, pero me ha dado un final y es un final de película. Y eso a veces vamos, yo creo que es mejor, porque te hace dudar sobre la categoría de lo que estás viendo. Y para mí, sin duda, este videojuego es arte. Y me pasa a mí un poco como a ti con The Pit. Yo le di el Accessit porque daba por hecho de que tú se lo ibas a dar como ganador. Pues no se le iba a dar. Para mí no ha sido el mejor juego que he jugado este año, pero me parece una obra maestra. O sea, de hecho, desde el primer día que lo jugué, se lo dije a mi mujer, que ella es la verdadera amante de videojuegos en esta casa. Yo le dije que nunca en mi vida había visto un juego más artístico, en todos los sentidos, ¿eh? O sea, desde lo que estamos viendo, que se ve ahora mismo en pantalla si estáis viendo el vídeo en YouTube, como desde un punto de vista narrativo. O sea, estamos hablando de que es arte, o sea, como concepto. Y esto yo nunca lo había visto en videojuegos. He jugado a muchos videojuegos y yo nunca había encontrado un videojuego que tuviera esto, así tal cual está mostrado. Yo vibré, me emocioné, lloré, sufrí, padecí, encontré personajes a los que amo, me enamoré de la banda sonora, descubrí un mundo nuevo e inimaginable, y recordé por qué los franceses son tan geniales a la hora de hacer cultura, macho. O sea, otra cosa no, pero los franceses a la hora de escribir o de hacer películas o de crear arte, yo siento bastante predilección por ellos. No sé si te pasa lo mismo, pero a mí sí me pasa, ¿eh? Hombre, el hecho de que nosotros no seamos fresas es importante para esto. O sea, claro, es normal. Pero sí, bromas aparte, creo que ellos defienden una marca país de la que nosotros carecemos. O Sí. sea, creo que nuestra marca país existe, pero la tenemos mucho menos articulada que ellos. Y creo que una de las cosas que toda la producción que está viendo de Netflix en un momento dado en España quizá ayuda un poco a construirla, series como Poquita Fe ayudan a construirla, pero nos falta y nos va a faltar durante muchos años esta dimensión épica que tienen ellos, porque ellos ven ellos pueden hacer una cosa épica. En España es súper difícil plantearse hacer algo épico que no Y pareciera sin perder, nacionalista trasnochado. Es ya, muy tío, complicado, muy complicado.
O sea, Pero fíjate, a lo mejor nos está dando la clave. A lo sí, mejor no tenemos que hablar de la Armada Invencible, pero podemos hacer algo de fantasía que parezca la Armada Invencible. claro, esa es la cosa, esa es la cosa. Porque al final, tío, estos han creado un universo de cero de fantasía con un montón de elementos occidentales muy reconocibles, pero no han renunciado nunca a la identidad cultural francesa, o es un juego marcadamente francés desde el minuto uno, tío. Por eso hago todos Desde el, los chistes desde el sobre las suelo. baguettes y sobre los croissants, porque es tal cual. O Pero sea, es una pasada. creo que pueden estar dándonos el camino y creo que a lo mejor yo decir que copiar a Expedition 33 no me parecería ninguna vergüenza y que intentar buscar este camino para construir una historia nacional española a través de la fantasía quizás sería algo que explorar. No dejo de pensarlo desde que he jugado el videojuego Escucha, y el España ha hecho de que me haga sacado pensar ya está cosas. bastante bien. España ha parido videojuegos muy buenos y además con temática así como el Blasphemous, que además van dos entregas que tiene que ver con el tema, claro, a ver, es un tema marcadamente católico, pero bueno, dentro de la idiosincrasia cultural de España, pues es lo que hay. Pero, pero los dos Blasphemous son españoles y bueno, la gente que le molan los juegos Souls-like y tal, les vuelve locos ese. No sé si los has jugado, yo no he jugado porque soy malísimo para esos juegos. Es que el único problema es que la accesibilidad aquí es complicada. O sea, los juegos tipo Soul para mí son absolutamente inabarcables. O sea, no tengo corazón. O sea, aquí, por ejemplo, tú me has puesto las pantallas y yo sabía dónde tenía que saltar, ¿sabes? O sea, cuadrito arriba Ya, y estaba dando el botón de saltar. O sea, pero en algunos tipos Souls yo sufro mucho. Y de hecho, para que entiendas cómo de fan soy de la tacticidad, te voy a dar mi enfadica de 2025, que a es un ver, juego al que he dice. dedicado, y esto es literal, o sea, quiero decir, en horas he dedicado a este juego meses de mi vida en sus distintas versiones. A ver cuál es tu enfádica. Y ahora que tenemos una nueva versión, tengo que darle el galardón, que es el Civilization 7, sobre todo porque se ha granjeado unas críticas atroces, es un juego que no ha gustado mucho. Y estoy completamente en contra. El único problema es que cuando tienes juegos que son más o menos lo mismo desde hace tantísimo tiempo, el Civilization es un intento muy claro de hacerlo más accesible, hacerlo un poco más jugable para todo el mundo. Yo, si tuviera que poner a mis hijos a jugar a un Civilization, no les pondría a jugar al 6. Intentaría ponerles a jugar ¿Por qué desde el no? 7. Eh, Primero porque es más accesible. Una de las cosas y es más Yo rejugable. Yo, empecé por por ejemplo, el 6, tío. Yo empecé por ¿eh? el 6. Que yo empecé a jugar por el 6. Bueno, pero también mira, pero no tienes 13 años como mis hijos, o sea, que te quiero decir La verdad. que el 7 es más digerible, me parece las partidas son más cortas, también te digo, mis hijos están estudiando, David, o sea, el Ya. Civilization tiene un problema y es que en el 6 Es una un partida pozo de buena oro. del Civilization puedes jugarle, además es casi ininterrumpido, cuando empiezo un Civilization no puedo parar, entonces Que me está yo sé que si apeteciendo empiezo un jugar, bro. Civilization 6 a lo mejor estoy dedicándole casi 20 horas de mi vida del tirón, noche incluida, entonces yo no sé si quiero eso para mis hijos. En cambio, el 7 tiene una serie de ventajas y es que cada partida está dividida en 3 partes, muy, muy autoconclusivas. Puedes hacer una antigüedad, puedes hacer una edad de los descubrimientos, puedes hacer una edad moderna. O sea, es más jugable y luego tiene suficientes ganchos como para que lo rejuegues. Entonces, he jugado probablemente ya más partidas al 7 que partidas haya jugado en mi vida a todas las versiones anteriores, porque es más Anteriores. fácil, más rápido, pierdes Pues me lo menos voy tu a tiempo pillar, bro. con Me lo voy tonterías. a pillar. Es muy diferente al 6, ¿eh, David? O sea, hay mucha gente que No, no le no, ha ya, gustado. pero al final yo acabé muy cansado del 6 porque al final tenía la sensación de estar jugando siempre la misma partida. Y eran muy largas y muy tediosas. Entonces, me daba. Es que de verdad, literalmente, cada fase, son 3 fases cada partida. Son 3 fases que más o menos, depende de si se te complica mucho con guerras, pero puedes tener cada fase hecha en 2 o 3 horas. Entonces, eso hace que una partida es muy difícil que se te vaya en las 10 horas, con lo cual la puedes hacer de una sentada, sin problema. Y si no, pues hacer una edad de los descubrimientos y ya sabes que has terminado esa fase y la puedes dejar para el día siguiente. Entonces, me parece que es un juego más compatible con la vida que las versiones anteriores. Y de verdad, ya he jugado lo suficiente como para que tenga muchas ganas que te unas y podamos incluso hacer una partida, como si quieres hacer, cuando le cojas el hacemos una partida en directo y nos ponemos ahí a competir uno Sí, contra hombre, que otro. me pega el bro. Ya, Yo claro, paso. pero claro, luego pondrías la miniatura de me da una paliza el señor Mayo. Señor, una felpa histórica.
Es de verdad, es muy divertido, muy divertido. Y también habla de historia, que parece que es un elemento común. Hemos hablado de recuerdos, hemos hablado de la importancia del diálogo de la historia. Al final, en los Enfadicas, la historia ha tenido un punto fundamental. Y ahora, por favor, cuéntame, además de dar a like y a suscribirse a este vídeo, cuéntame, por favor, cuáles han sido tus Enfadicas de videojuegos de 2020. Vale, voy a intentar ser rápido, nos hemos ido a la hora y cuarto y tal. Aprovecho para recordar que nos pueden dejar sus enfadicas del año la gente. De todos modos, en la descripción lo va a poner, en el comentario fijado lo va a poner. Y es que vosotros también participéis con vuestras listas de lo que más os ha molado del año y tal. Yo voy a ser rápido, la verdad que hay un común denominador este año con mis juegos favoritos. Expedition está dentro de mis juegos favoritos, pero ya lo hemos mencionado, así que vamos a darle el Access It a Ghost of Your Day, que es la segunda entrega de Ghost of Tsushima. En verdad no tiene nada que ver, más allá de que es el mismo estudio y es el mismo universo. Un poco lo que he hecho yo, con Tierra de Lobos, por cierto. Es un poco el mismo entorno que tú conoces y tal, pero no tienen nada que ver las historias. Una pasada, o sea, un juegazo. Mejora en todo al 2, pero en todo, en absolutamente todo, en jugabilidad, en integración del mundo, en misiones secundarias, en historia, en personajes. A mí el 1 me pareció un 10. Imaginaos lo que me parece este, si me parece mejor. En de los mejores juegos que he jugado jamás. Me saqué el en unas 50 o 60 horas más o menos porque me resultó realmente estimulante. De verdad, la forma que tiene el mundo abierto de que tú te intereses por lo que está pasando en una esquina porque hay humo, o porque hay un caballo que se ha roto una pata, o porque hay un zorro que te está mirando raro, o porque hay un señor mayor que te quiere vender una flauta de pan. O sea, todo me parece que está tan pulido. Y el hecho de que todas las secundarias no sean secundarias, sino que sean parte de la historia principal, pero que no sea obligatorio jugar a esas secundarias, pero enriquezcan el disfrute de la historia original, para mí así es un mundo abierto. O sea, si no me das un mundo abierto así, no lo quiero, básicamente. Entonces, Ghost of Yotei, historia de samuráis, de venganza, al mismo estilo que Ghost of Tsushima. No sé si lo has llegado a catar. Esto es un pozo de oro, No, ¿eh? no, 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 pero igual que en otras de tus enfadicas, voy a tener que ponerme al día y ver cosas que no había visto, que no tenía intenciones de ver. El caso más clamoroso es Andor. En el caso del Ghost, sí, era un juego que yo me iba a jugar seguro, porque de Tsushima me volvió loco. Y Yotei estaba esperando que se acabara toda esta etapa que he tenido complicada con cosas personales que tenía a lo largo de los últimos meses. Pero ahora que creo que mi vida va a ser un poco menos estresante, sí, uno de mis, no digo compromisos para principios de año, pero que gozo yo te iba a caer, ya te digo que está en las cartas. Te va a encantar, tío, porque de verdad es muchísimo mejor que el uno en todo. Y el uno es bueno, ¿eh? Muy bueno, el uno es buenísimo. No es un juegazo. Pero es que, tío, es impresionante, bro, es impresionante, tío. Pues no, y estoy. Unas 50 horas. Yo me completé todo, ¿eh? Cuando te digo todo, es el platino entero, en unas 56, una cosa así, porque estaba totalmente entregado a la aventura. Entonces, échale que entre 30 y unas 50 horas, dependiendo de lo. No, yo soy un psicópata. O sea, quiero decir, cuando los No, juegos no, me dicen, pueden dar hasta 100 horas. Normalmente, yo en el Tsushima, la cantidad de tiempo que me pasé paseando por jardines con cerezos en flor, no está en los libros. Me pasó un poco lo mismo con Red Dead Redemption, que era un juego que muchas veces no iba a jugar, iba a pasear. a pasar con el. Entonces, Hombre, ¿eh? yo creo que este juego va a tener un poco de eso, por lo que estoy viendo y lo que me decís todos los que habéis jugado, vamos, no. Y además este lo quiere jugar también mi mujer, o sea que además ella está en Assassin's Creed, precisamente, el Y de Japón. hay recompensa el explorar, el perderte, el Sí, perseguir regocijarte. a zorritos, ¿no? Lo de perseguir a los zorros es una Ir cosa... a sea, en este hay mucha recompensa, porque todo está integrado alrededor de la historia, que es lo que le falla siempre a los mundos abiertos, porque para mí los sandbox pecan de que son muy grandes y te rellenan el mapa de cosas que tienes que hacer como en Hogwarts Legacy, que no hay que más que hacer cosas, pero ninguna de esas cosas tiene realmente una relación directa con la historia, ni te va a impactar más allá de levelearte, de darte ítems y tal. Bro, aquí no, aquí
todo tiene que ver con la historia principal. No te sales nunca del carril de la historia principal y es como, bro, llevo 55 horas jugadas y todo tiene que ver con lo mismo. Ole tus cojones, macho. Quiero Porque más. además el mundo abierto, es que creo que lo has definido perfectamente, ¿sabes? Ese es el problema que, de hecho, ahora lo está experimentando mi mujer con el Assassin's Creed de Japón. Normal. A mí me pasó un poco con el Valhalla, no con el Odyssey, que me parece que es un poco así, pero no tanto. La sensación que tengo muchas veces con los juegos de mundo abierto de que no voy a jugar, voy a trabajar. O No, sea, tal cual, ¿eh? tengo que ir a ganarme el jornal. Ahora tienes que ser mensajero. Uf, las 3 misiones que te encarga el sabio de la aldea. Uf, vamos a por las 3 misiones. Mi Tienes que mujer enviar cartas. Uf. porque yo juego mucho a este tipo de videojuegos y mi mujer se ríe un montón. Porque siempre que empiezo, tío, toma, vete a recoger 3 hierbas medicinales. Vete tú. Vete tú, mueve el culo, vete tú a coger las hierbas, tú. ¿Yo qué coño soy? ¿El recadero aquí o cómo va esto? En todos los Pues videojuegos. sí Aquí, lo eres, David. En estos juegos somos los recaeros. aquí no hay recaderos. Pues eso para mí acaba de darme, o sea, lo iba a jugar igualmente, pero me acaba de hacer feliz porque a eso le pasaba también al Ghost of Tsushima. Era un juego en el que no había nada que se te fuera mucho de la historia y eso se agradece un montón. Yo te quito horas de juego a cambio de que me des un poco de... Bueno, a ver, luego hay excepciones a eso. Por ejemplo, el GTA, creo que si eres un recaero de la mafia, ser un recaero va en la serie. O sea, quiere decir... Claro, claro, si eres el que tiene que pasar la droga, pues claro, lo Pues normal, tendrás ¿no? que ir a pasar droga. O sea, Apunta otra, ¿no? hay una parte de eso. Pero fíjate, esto lo he dicho yo muchas veces, que yo no me creía nunca que los metaversos estos de trabajo de tienes que ir a la oficina en el metaverso. Y yo decía, pero un momento, o sea, que es que me estás planteando lo que decía Facebook, a mí siempre me parecía como un juego de mundo abierto en el que además ni siquiera tenías espadas y dragones. O sea, era un juego de mundo abierto de ir a reunirte con un señor. O sea, digo, pero es el peor juego del universo, el metaverso, con diferencia. Ay, pues bueno, queda eso, ¿vale? Ghost of Yotei o la secuela de Ghost of Tsushima. Ojalá haya más porque de verdad que lo han clavado y me encanta. Este 2 es una obra maestra, pero me rindo después de haber jugado a 10 videojuegos de esta saga en un año. Me rindo ante Yakuza Laika Dragon. Me rindo. Lo siento. No puedo más. Yo sucumbo ante esta saga. Esta saga, para mí, es la mejor saga de videojuegos de la historia que yo he jugado. Y este videojuego fue un soplo de aire fresco. Porque Yakuza tenía hasta 6 entregas, más 2 spin-offs, o 3 spin-offs, y eran, no voy a decir todos iguales, pero todos iguales, ¿no? Una historia diferente, pero la jugabilidad es la misma y el mismo estilo y tal. Y aquí no, aquí lo cambiaron. Aquí cambiaron y te pusieron un RPG por turnos en lugar de peleas arcades. Te cambiaron al protagonista y te entregaron a un protagonista con el mismo carisma o más que Kiryu. Metieron un mundo nuevo, metieron un montón de misiones nuevas, de minijuegos nuevos, un montonazo de secundarios nuevos y lo entrelazaron con la saga principal. Y ahora es todo Yakuza, porque esto es Yakuza 8. Se llama Laika Dragon, pero esto es Yakuza 8. Y para todo aquel que ha jugado esta saga, como me ha pasado a mí desde el primero, para mí juego del año. Es un juegazo. Y cuando digo juegazo es que probablemente sea, si no el mejor, el segundo mejor Yakuza de la historia. Y es decir, un montón, ¿eh? Hablamos de muchísimos títulos, de muchísimas entregas. Estoy jugando actualmente al segundo. Me está gustando tanto o más que este primero, pero obviamente como no lo he terminado porque apenas llevo 15 horas y van a ser bastantes, van a ser 60 fácilmente, pues no lo puedo poner en el top, ¿sabes? No puedo ponerlo en el top todavía porque la gestión que están haciendo de los enemigos me parece peor que la primera. Me está agotando un pelín más rápido, entonces pues seguramente igual cuando lo acabe no me gusta tanto como me ha gustado el primero, que de principio a fin me encandiló, macho, me encantó. Yakuza es Una una pregunta, saga... una pregunta rápida. ¿Es un juego que yo pueda jugar sin haber jugado todos los anteriores? A ver, sí, o sea, por ejemplo, mi mujer no había jugado a todos los anteriores, pero es verdad que mi mujer se negaba a jugarlos porque estaban en inglés, la mayoría de ellos, y se tuvo que ver un resumen amplio en YouTube. Porque, o sea, yo no recomiendo empezar esta saga
sin haber jugado a Yakuza antes. Porque creo que es mucho más rico disfrutar de toda la saga entera y ver cómo este se entrelaza con Yakuza, ¿no? Con la saga central, porque al final es como que han hecho un reboot blando de estos, ¿no? Es como que es una nueva historia, pero personajes que vienen de antes, historias y narrativas que vienen de antes, que se te intentan explicar con flashbacks muy rápidos de 30 segundos, no es lo mismo. No, para mí no es lo mismo, obviamente, te lo dice una persona que ha jugado a todos. No, para mí no es lo mismo. ¿Se puede? Sí, mi mujer lo ha hecho y lo ha disfrutado increíblemente al máximo. Yo Pues recomiendo yo creo que como no voy a llevar la contraria nunca a tu mujer en antena, creo que voy a ver un resúmenes tochos de las cosas. de Yakuza y me voy a poner la... Es que no puede ser que para jugar al que me recomiendas me tenga que jugar antes otros 8 juegos. O sea, entiendo que voy a hacer. Una cosa es confiar en tu criterio al máximo, como hago, y otra cosa es Me confiar a tu excedí. criterio al máximo de 8 juegos por 100 horas. O sea, Esta ha sido la de me das la mano y te cojo el brazo, el cuerpo y todo, ¿sabes? claro, entonces, yo te cojo el brazo, o sea, te cojo el brazo. Si yo suelto el brazo, pues yo te lo cojo. Voy a jugar Me, para- Yakuza me- Laika Dragon, pero Laika Coward voy a ver los otros en resúmenes en vez de jugarme toda la saga. Sí, sí, creo que pues ahora me enfada, me enfada. Ahora mismo estoy enfadado. Bueno, pero lo bueno es que no te puedes enfadar más conmigo que con tu mujer, porque voy a hacer exactamente lo mismo. De hecho, se lo digo, siempre se lo digo, tío, ¿cómo no has jugado a la saga de Yakuza con lo que te gusta Laika Dragon? Chica, resumen. Eso voy a decir yo. Resumen, eso voy a decir yo. Eso. No, En que al fin, final el tiempo de la gente es limitado y al final yo entiendo que no tenemos muchas veces corazón y tiempo para todo. Y me acabas de colocar también otras 60 horas del Ghost of Yokai. eh, En algún momento me gustaría ir a Japón de verdad, ahora, ¿sabes? O sea, ahora, bro, también te digo una cosa, ¿eh? No todo otra el vez mundo, digo. no todo el mundo, la saga de Yakuza no es para todo el mundo, ¿eh? Me refiero, son cosas muy bizarras, cosas Bueno, japonesas yo he muy... visto, mira, a mí, pero es que lo que tú dices, cosas muy bizarras, yo he visto una langosta con superpoderes. Eso para mí es in. O sea, habrá gente para que eso Vale, es out. yo sé que tú sí, pero yo lo digo sobre todo porque hay gente que no a todo el mundo le gusta Yakuza, se pone Yakuza y dice, ¿esto qué mierda es? ¿Sabes? En plan, ¿pero qué cojones es esto? ¿Sabes? O sea, la cosa más lógica de Yakuza es un pollo hablando, ¿sabes? O sea, entonces, o entras a ese juego de, vale, que es cachondeo todo, pero al mismo tiempo es una historia como muy profunda, ¿no? Pero con mucho cachondeo. O te puede echar para atrás. Hay mucha gente que le echaría para atrás a Yakuza. Yo tengo amigos que se ponen a jugar a Yakuza y me dicen, estás enfermo. Lo asumo. Una anécdota muy buena, David, sobre Yakuza y que me reconozco es un empujón más para jugármela, es que le gustaba mucho a mi hermano cuando estaba con ¿Ah, nosotros. sí? Y sí, ese juego le flipaba. Entonces, hay de estas pequeñas cosas que todavía intento reproducir por él o hacer por él, igual que dejé de jugar al FIFA porque no podía jugar con él, pero acercarme a esto sí que creo que es una forma interesante de homenajearle y de hacerle sentir un poco más cerca, porque yo siempre Pero, le veía jugar. hermano, estás a tiempo de empezar por el cero, que es el que deberías coger. Ya, pero no, resúmenes. O sea, si me gusta Yo, mucho ya tendré ocasión. yo 0, 1 y 2, me vería resumen de 3, 4, 5 y 6 y me iría a Laika Dragon. Opinión personal de persona que ha jugado a los Yakuza. Me jugaría la trilogía original, me vería un No, resumen de los más. para nuestros espectadores es fenomenal. De todas formas, también tengo un problema, David, es que tengo graves problemas con el retro gaming muy fuerte. O sea, me cuesta mucho jugar a juegos que siento muy de hace mucho tiempo. O sea, yo sé Bueno, pero que son versiones más o menos actualizadas de Play 3, Play 4. sí, bueno, que no sé, tengo que mirármelo. Deja que vea el resumen, pero yo creo que vea el resumen y ya está, ¿eh? O sea, no voy a aumentar mi nivel de compromiso con esto. O sea, ya el resumen me tiene. Es que yo veía a mi hermano ¿Cómo jugar. me jode la historia de mi mujer indirecta, tío? Me jode, la verdad. He perdido, ¿sabes? He perdido hoy. Bueno, pero piensa que yo he ganado muchas. O sea, Y cumplo mi compromiso de hacer todo lo que recomiendan los Enfadicas 2025 y al mismo tiempo cumplo con mi compromiso de criar a mis hijos y pagar la hipoteca, ¿sabes? O sea, que son dos compromisos que oye, tengo ahora mismo. has jugado al... Y terminamos ya con el tema, ¿vale? Y ya Sí. nos podemos ir a despedir. ¿Has jugado al... Es que no lo hemos mencionado ninguno de los dos. Yo no lo he jugado. ¿Has jugado al Kingdoms Come 2, tío? ¿El Deliverance No, 2? Vale, no. es que
Todo el mundo lo pone en el top tier. O sea, la pelea está entre Expedition y Kingdom Come. Yo jugué al uno, que me acabó atorando muchísimo. Es como muy realista, es como muchas cosas. Pero yo no juego al 2, tío. No, entonces prefiero de las cosas, de verdad, las cosas que no sé, prefiero no hablar. O sea, me consta que Ujú. hay mucho ruido y mucho hype, pero no, tío, cero patatero. O sea, mi mujer me ha hablado de él, me ha hablado muchísimo, muchísimo de él. Creo que me podría gustar. Sí, Eh, a ti sí. A ti te gustaría mucho. Tiene ese concepto histórico que a mí me parece llamativo. Yo en general hago caso a mi mujer, no digo que no vaya a jugarlo, pero tronco, si no lo juego no le puedo premiar. O sea, mi nivel de... O sea, yo tengo un grandísimo compromiso con los espectadores de no te enfades y solamente le voy a recomendar cosas que pueda garantizar que son buenas. Y estoy seguro de que este sea fenomenal, pero no puedo hablar de él. No Esto es sé, yo. antitertuliano, ¿eh? Esto que acaba de hacer, literalmente en las tertulias de la tele, si lo haces te echan. ¿Sí? No, no, Por... esto, como anécdota muy buena, yo tenía un amigo que es un economista brillante, buenísimo, tal. Le llevaron a tertulia de la tele porque había faltado el tío que tenía que estar en la parte de la derecha. Este es un liberal, es una persona conservadora, y entonces le pusieron en la parte de la derecha y de la tertulia. Entonces, un momento dado, hizo la tertulia, él salió encantado, no sé qué y tal, y le dice, ¿me vais a llamar alguna otra vez? ¿Que os ha gustado? No sé qué. Y me dijeron, no, ni de coña. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué? Si yo creo que ha salido todo muy bien. Pero tú te has dado cuenta de que has dado la razón en algunas cosas al de enfrente. Entonces no le volvieron a llamar por eso. Pero ¿cómo se te ocurre? Así estamos, David. Y así va la tele, por cierto. Luego es que se sorprenden de que Que la si, gente. que si YouTube, los influencers, no sé qué, evidentemente. Literal, literal. Por cierto, un shout out para Carlos Sevilla, para Alex Robbie y para Luis García, que comentaron en el último podcast. Por cierto, Alex Robbie dijo que bueno, que me dio las gracias porque había llevado como invitado al mismísimo James Gunn, ¿sabes? Es que yo pegué un berrido, que estaba encima de la calle y pegué un berrido cuando lo leí. Muy Sí, bueno. lo que no saben es que cuando estabas tú hablando con el tema de Superman, el barco de los 1.000 millones y toda esta historia, o sea, tú pensabas que estabas hablando con James Gunn y estabas hablando conmigo. Eso me pasó con la leche. Por eso fallé en la predicción. Ñeco. Y bueno, y Luis García que ha comentado, a medida que pasan los días, no sé con quién quedarme, si Netflix o Paramount, porque por un lado pierdes cosas, pero por el otro también. Lástima que la política tenga tanto peso. Otro gran podcast. Gracias a nosotros dos y feliz Navidad. Gracias a ti por vernos, tío. Sí, la verdad que cuando se mete la política de por medio suele mancharlo todo, todo. Pero es que no, o sea, es como el dinero, macho, lo mancha todo. Y yo ya lo dije el otro día, yo a día de hoy, siendo que soy un poco ignorante seguramente de este tema, al menos interno, yo prefiero a Netflix que Paramount. Ya lo explicamos la semana pasada. Hay poco más que Correcto. añadir. Bueno, no, tío, se acaba el Dos, año. dos cosas nada más. Dime, bro. Una, tengo fijado en Blue Sky siempre el primer Bluet que tengo en Blue Sky. Es básicamente un listado de todas las cosas que me han molado a lo largo del año, con lo cual cualquiera que quiera en un momento dado hacer una revisión rápida de críticas y de pequeñas cositas y perlitas que he podido ver a lo largo del año, tiene un hilo como de 100 comentarios distintos sobre distintas películas, series que he visto. O sea, Muy bien. he visto mucho, creo que puede resultaros de cierto interés. Y segundo, recordaros a todos que en mi Compártelo en Substack... los comentarios, bro. ¿Qué? Que compartas el enlace Sí, sí, del sí, hilo comparte en el los enlace, lo pongo en los comentarios de comentarios, sí, no te YouTube. preocupes. Sí. Y luego, importante también, que eso yo sé que tú lo pones en la descripción, después de cada una de estas pequeñas charlas pequeñas de 1 hora y media, siempre hago una especie de resumen de los temas principales en mi Substack, por si en vez de estar viendo 1 hora y media de contenido, preferís tenerlo un poco más concentrado y en versión por escrito, que yo sé que David lo sube siempre con mucho tino. Sí, A mola sus mucho, tío. Mola bastante leerlo, ya sabes que, bueno, de hecho, me acuerdo una vez, me gustó muchísimo ese artículo. Hiciste un artículo en tu Substack sobre el tema de funar y palabras como bro y tal. Me acuerdo porque me mencionabas directamente y tal, y me gustaba mucho ese artículo. Porque como que hablas desde siempre hablas como desde una parte humana, va luego irte como a una parte más analítica, pero luego vuelves a lo humano, está muy chulo. Yo me divierto Six leyendo. Seven, Six Seven, Six Seven. Six, seven, six, seven. Pues nada, gente, que feliz El Navidad, Jura. feliz
Feliz 2026, espero que cumpláis vuestros objetivos. ¿Te has puesto algún propósito de estos de año nuevo, tío? Sí, 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 pero yo es A verdad ver, que yo los propósitos me los fijo en septiembre. O sea, los propósitos de lo que voy a hacer a lo largo del año me los fijo en septiembre. Lo que intento fijar a principio de año es alguna rutina. O sea, creo que no es lo mismo los propósitos que las rutinas. Entonces, creo que los vale. propósitos los fijo al final del verano. Digo, ¿qué voy a conseguir en este curso escolar? Y me hago una lista de las cosas que quiero ¿Y se puede, conseguir. puede saber o es privado? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en 2026 será sin duda el año que vaya a Sitges por primera vez, que tengo muchísimas ganas de Muy conocer bien. el festival. Eso para mí es un propósito. Eh, y como rutina tiene más que ver con el ejercicio y el modo de vida. Ten en cuenta que mis hijos ya no necesitan que los lleve a la guardería, al colegio, al instituto, ya no Ya necesitan son más disfrutar las independientes. mañanas para ellos. Entonces, me he comprometido conmigo mismo de que a partir de enero me acostaré más temprano, me levantaré más temprano y antes de ir a la oficina iré todos los días no todos los días, pero a lo mejor 3 días a la semana intentar ir al gimnasio a hacer fuerza. Sí, Hacer sí, sí. algo de deporte, eso está muy bien. Eso está muy Sí, bien. sí, porque creo que me activará más y creo que para la cabeza es bueno. Pues yo la verdad que me he fijado también en una especie de propósito de recuperar cierta rutina, que desde que me fui aquí al terreno es, digamos que todavía no, no la he encontrado. Estoy en un espacio nuevo y me estoy adaptando y tal, pero yo creo que la voy a encontrar mucho. Y luego también me he fijado como propósito intentar tener menos ansiedad. El año pasado me lo fijé también y debo admitir que he vivido un año muy bueno. En ese aspecto he vivido un año muy bueno. He tenido menos ansiedad de la habitual, porque eso convive conmigo. He tenido ansiedad en algunos momentos, pero debo admitir que ha sido un muy buen año en ese aspecto. Un aplauso para mí por eso, porque ha sido un muy buen año. Así No, que y que seas, yo también siempre te trataré. admiro por la capacidad que tienes de hablar de este tema, porque creo que tiene que apoyar muchísimo, de verdad te lo digo, David, el hecho de hablar de este tipo de cosas como haces tú, hace que mucha gente que se siente como tú, pero no ha pasado tanto proceso, se sienta un poco más acompañada, se sienta un poco más pegada a ti y hace de verdad que seas más accesible, más humano y más reconocible para todo el mundo. Porque la ansiedad, de verdad, es un problema en nuestra sociedad hoy en Sí. día y que seas capaz de hablar de ello a las claras, de verdad, te honra y hace que yo creo que la gente te esté agradecida por ello. Yo siempre lo he dicho y es algo por lo que saco pecho y es eh, cualquier persona que esté pasando por un periodo así, no tiene más que escribirme por aquí o por mis redes sociales, por privado, por como sea. He ayudado a mucha gente, sobre todo a comprender lo que le pasa, porque a mí me costó muchísimo tiempo y ojalá hubiera habido una persona como yo que me hubiera explicado cómo afrontar esta mierda, que al final no es otra cosa que aprender a convivir contigo mismo y con tus miedos y tus fantasmas. Pero eso, que yo creo que 2026 va a ser igual de buen año, mejor en ese aspecto que 2025. Y espero que mi libro funcione bien también, que guste. No lo va a megapetar. Tierra de Lobos lo tenéis ya todos en preventa en Amazon. Vamos, En la casa del libro, en la FNAC, en librerías, en todos los lados. ese libro va a ser la superestrella de 2026 y desde luego de verdad, tengo muchísimas ganas de la presentación y muchísimas ganas de leerlo. Ojalá funcione y guste y sobre todo que me permita seguir haciendo libros, que en realidad es de lo que va esto, de poder seguir haciendo cositas que nos gusten. Darte las gracias, Uriondo, por otro año maravilloso a tu lado. La verdad que conocerte fue un privilegio, pero tenerte como amigo ya directamente es un regalo divino. Y te deseo el mejor fin de año posible. ¿Vale, bro? Igualmente, y a toda la audiencia, por supuesto, pasad el Sí, mejor claro. año que esté en vuestra mano. No os agobiéis si no llega a las expectativas creadas. Las expectativas son malísimas. No Somos más. podemos tener todo lo que queremos. Los propósitos son un error casi siempre. Fijaros, a ver, yo no sé si recuerdas una vieja tira del Calvin y Hobbes de Bill Watterson en la que decía, pide un deseo. Y pide Calvin uno muy elaborado que probablemente involucraba naves espaciales y dragones. Y dice, ¿tú qué has pedido? Y decía Hobbes, un sándwich. La siguiente escena, la siguiente viñeta es Hobbes con un sándwich en la mano comiéndoselo. Y le decía Calvin, mis deseos se cumplen. Así que mantengamos en un lugar razonable las expectativas que son veneno para los futuros no cumplidos.
Pues con felices sándwich os deseamos a todos que os traigan muchos sándwiches el 2026 y que seáis muy felices. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo No te enfades. Será el cuarto de esta segunda temporada, pero el primero de 2026. Hasta la próxima. Dios.